Viola Acherontia. Lo que deseaba aquel extraño jardinero, era crear la flor de la muerte. Sus tentativas remontaban a 10 años, con éxito negativo siempre, porque considerando al vegetal sin alma, ateníase exclusivamente a la plástica. Injertos, combinaciones, de todo había ensayado. La producción de la rosa negra ocupóle un tiempo, pero nada sacó de sus investigaciones. Después le interesaron las pasionarias y los tulipanes, con el único resultado de 2 o 3 ejemplares monstruosos, hasta que Bernardin de Saint-Pierre le puso en el buen camino, enseñándole cómo puede haber analogias entre la flor y la mujer encinta, supuestas ambas capaces de recibir por antojo imágenes de los objetos deseados. Aceptar este audaz postulado, equivale a suponer en la planta un mental suficientemente elevado para recibir, concretar y conservar una impresión. En una palabra, para sugestionarse con intensidad parecida a la de un organismo inferior. Esto era, precisamente, lo que había llegado a comprobar nuestro jardinero. Según él, la marcha de los vástagos en las enredaderas, obedece a una deliberación seguida por resoluciones que daban origen a una serie de tanteos. De aquí las curvas y acodamientos, caprichosos al parecer, las diversas orientaciones y adaptaciones a diferentes planos, que ejecutan las guías, los gajos, las raíces. Un sencillo sistema nervioso presidia esas obscuras funciones. Había también en cada planta su bulbo cerebral y su corazón rudimentario, situados respectivamente en el cuello de la raíz y en el tronco. La semilla, es decir, el ser resumido para la procreación, lo dejaba ver con toda claridad. El embrión de una nuez tiene la misma forma del corazón, siendo asaz parecida al cerebro la de los cotiledones. Las 2 hojas rudimentarias que salen de dicho embrión, recuerdan con bastante claridad 2 ramas bronquiales cuyo oficio desempeñan en la germinación. Las analogias morfológicas, suponen casi siempre otras de fondo, y por esto la sugestión ejerce una influencia más vasta de lo que se cree sobre la forma de los seres. Algunos clarovidentes de la historia natural, como Michelet y Fries, presintieron esta verdad que la experiencia va confirmando. El mundo de los insectos, pruébalo enteramente. Los pájaros ostentan colores más brillantes en los países cuyo cielo es siempre puro gold. Los gatos blancos y de ojos azules, son comúnmente sordos, Darwin. Hay peces que llevan fotografiadas en la gelatina de su dorso, las olas del mar, Strindberg. El girasol mira constantemente al astro del día, y reproduce con fidelidad su núcleo, sus rayos y sus manchas, Saint-Pierre. He aquí un punto de partida. Bacon en su Novum Organum establece que el canelero y otros odoríferos colocados cerca de lugares fétidos, retienen obstinadamente el aroma, rehusando su emisión, para impedir que se mezcle con las exhalaciones hediondas. Lo que ensayaba el extraordinario jardinero con quien iba a verme, era una sugestión sobre las violetas. Habíalas encontrado singularmente nerviosas, lo cual demuestra, agregaba, la afección y el horror siempre exagerados que les profesan las histéricas, y quería llegar a hacerlas emitir un tosigo mortal sin olor alguno. Una ponzoña fulminante e imperceptible. ¿Qué se proponía con ello, si no era puramente una extravagancia, permaneció siempre misterioso para mí. Encontré un anciano de porte sencillo, que me recibió con cortesías casi humildes. Estaba enterado de mis pretensiones, por lo cual entablamos acto continuo la conversación sobre el tema que nos acercaba. Quería sus flores como un padre, manifestando fanática adoración por ellas. Las hipótesis y datos consignados más arriba, fueron la introducción de nuestro diálogo, y como el hombre hallara en mí un conocedor, se encontró más a sus anchas. Después de haberme expuesto sus teorías con rara precisión, me invito a conocer sus violetas. He procurado, decía mientras íbamos, llevarlas a la producción del veneno que deben exhalar, por una evolución de su propia naturaleza. Y aunque el resultado ha sido otro, él comporta una verdadera maravilla, sin contar con que no desespero de obtener la exhalación mortífera. Pero ya hemos llegado, véalas usted. Estaban al extremo del jardín, en una especie de plazoleta rodeada de plantas extrañas. Entre las hojas habituales, sobresalían sus corolas que al pronto tomé por pensamientos, pues eran negras. Violetas negras, exclamé. Sí, pues, había que empezar por el color, para que la idea fúnebre se grabara mejor en ellas. El negro es, salvo alguna fantasía china, el color natural del luto, puesto que lo es de la noche, vale decir de la tristeza, de la diminución vital y del sueño, hermano de la muerte. Además estas flores no tienen perfume, conforme a mi propósito, y este es otro resultado producido por un efecto de correlación. El color negro parece ser, en efecto, adverso al perfume. Y así tiene usted que sobre 1193 especies de flores blancas, hay 175 perfumadas y 12 fétidas, mientras que sobre 18 especies de flores negras, hay 17 inodoras y una fétida. Pero esto no es lo interesante del asunto. Lo maravilloso está en otro detalle, que requiere, desgraciadamente, una larga explicación. No tema usted, respondí, mis deseos de aprender son todavía mayores que mi curiosidad.
Oiga usted, entonces, ¿cómo he procedido? Primeramente, debí proporcionar a mis flores un medio favorable para el desarrollo de la idea fúnebre. Luego, sugerirles esta idea por medio de una sucesión de fenómenos. Después poner su sistema nervioso en estado de recibir la imagen y fijarla. Por último, llegar a la producción del veneno, combinando en su ambiente y en su savia diversos tosigos vegetales. La herencia se encargaría del resto. Las violetas que usted ve, pertenecen a una familia cultivada bajo ese régimen durante 10 años. Algunos cruzamientos, indispensables para prevenir la degeneración, han debido retardar un tanto el éxito final de mi tentativa. Y digo éxito final, porque conseguir la violeta negra inodora, es ya un resultado. Sin embargo, ello no es difícil. Se reduce a una serie de manipulaciones en las que entra por base el carbono con el objeto de obtener una variedad de anilina. Suprimo el detalle de las investigaciones a que debí entregarme sobre las toluidinas y los gilenos, cuyas enormes series me llevarían muy lejos, vendiendo por otra parte mi secreto. Puedo darle, no obstante, un indicio. El origen de los colores que llamamos anilinas, es una combinación de hidrógeno y carbono. El trabajo químico posterior, se reduce a fijar oxígeno y nitrógeno, produciendo los alcalis artificiales cuyo tipo es la anilina, y obteniendo derivados después. Algo semejante he hecho yo. Usted sabe que la clorofilia es muy sensible, y a esto se debe más de un resultado sorprendente. Exponiendo matas de hiedra a la luz solar, en un sitio donde ésta entraba por aberturas romboidales solamente, he llegado a alterar la forma de su hoja, tan persistente sin embargo, que es el tipo geométrico de la curva sisoides. Y luego, es fácil observar que las hierbas rastreras de un bosque, se desarrollan imitando los arabescos de la luz a través del ramaje. Llegamos ahora al procedimiento capital. La sugestión que ensayo sobre mis flores es muy difícil de efectuar, pues las plantas tienen su cerebro debajo de tierra, son seres invertidos. Por esto me he fijado más en la influencia del medio como elemento fundamental. Obtenido el color negro de las violetas, estaba conseguida la primera nota fúnebre. Plante luego en torno, los vegetales que usted ve, estramonio, jazmín y belladona. Mis violetas quedaban, así, sometidas a influencias química y fisiológicamente fúnebres. La solarina es, en efecto, un veneno narcótico. Así como la daturina contiene yosiamina y atropina, dos alcaloides dilatadores de la pupila que producen la megalopsia, o sea el agrandamiento de los objetos. Tenía, pues, los elementos del sueño y de la alucinación, es decir, dos productores de pesadillas. De modo que a los efectos específicos del color negro, del sueño y de las alucinaciones, se une el miedo. Debo añadirle que para redoblar las impresiones alucinantes, plante además el beleño, cuyo veneno radical es precisamente la yosiamina. ¿Y de qué sirve, puesto que la flor no tiene ojos? Pregunte. Ah, señor, no se ve únicamente con los ojos, replicó el anciano. Los sonambulos ven con los dedos de la mano y con la planta de los pies. No olvide usted que aquí se trata de una sugestión. Mis labios rebosaban de objeciones, pero calle, por ver hasta dónde iba a llevarnos el desarrollo de tan singular teoría. La solanina y la daturina, prosiguió mi interlocutor, se aproximan mucho a los venenos cadavéricos, tameinas y leucomeinas, que exhalan olores de jazmín y de rosa. Si la belladona y el estramonio me dan aquellos cuerpos, el olor está suministrado por el jazminero y por ese rosal cuyo perfume aumento, conforme a una observación de De Candolle, sembrando cebollas en sus cercanías. El cultivo de las rosas está ahora muy adelantado, pues los injertos han hecho prodigios. En tiempo de Shakespeare se injertó recién las primeras rosas en Inglaterra. Aquel recuerdo que tende a halagar visiblemente mis inclinaciones literarias, me conmovió. Permítame, dije, que admire de paso su memoria verdaderamente juvenil. Para extremar aún la influencia sobre mis flores, continuó él sonriendo vagamente, he mezclado a los narcóticos plantas cadavéricas. Algunos arum y orchis, unas tapelia aquí y ala, pues sus olores y colores recuerdan los de la carne corrompida. Las violetas sobreexcitadas por su excitación amorosa natural, dado que la flor es un órgano de reproducción, aspiran el perfume de los venenos cadavéricos añadido al olor del cadáver mismo, sufren la influencia soporífica de los narcóticos que las predisponen a la hipnosis, y la megalopsia alucinante de los venenos dilatadores de la pupila. La sugestión fúnebre comienza así a efectuarse con toda intensidad, pero todavía aumento la sensibilidad anormal en que la flor se encuentra por la inmediación de esas potencias vegetales, aproximándole de tiempo en tiempo una mata de valeriana y de espuelas de caballero cuyo cianuro la irrita notablemente. El etileno de la rosa colabora también en este sentido. Llegamos ahora al punto culminante del experimento, pero antes deseo hacerle esta advertencia: el ay humano es un grito de la naturaleza. Al oír este brusco aparte, la locura de mi personaje se me presentó evidente, pero él, sin darme tiempo a pensarlo bien siquiera, prosiguió. El ay es, en efecto, una interjección de todos los tiempos. El hombre se ha quejado siempre lo mismo.
Pero lo curioso es que entre los animales sucede también así. Desde el perro, un vertebrado superior, hasta la esfinge calavera, una mariposa, el ay. Es una manifestación de dolor y de miedo. Precisamente el extraño insecto que acabo de nombrar, y cuyo nombre proviene de que lleva dibujada una calavera en el coselete, recuerda bien la fauna lúgubre en la cual el ay es común. Fuera inútil recordar a los búhos, pero si debe mencionarse a ese extraviado de las selvas primitivas, el perezoso, que parece llevar el dolor de su decadencia en el ay específico al cual debe uno de sus nombres. Y bien, exasperado por mis 10 años de esfuerzos, decidí realizar ante las flores escenas crueles que las impresionarán más aún, sin éxito también, hasta que un día. Pero aproximese, juzgue por usted mismo. Su cara tocaba las negras flores, y casi obligado hice lo propio. Entonces, cosa inaudita, me pareció percibir débiles quejidos. Pronto hube de convencerme. Aquellas flores se quejaban en efecto, y de sus corolas obscuras, surgía una pululación de pequeños ayes muy semejantes a los de un niño. La sugestión habíase operado en forma completamente imprevista, y aquellas flores, durante toda su breve existencia, no hacían sino llorar. Mi estupefacción había llegado al colmo, cuando de repente una idea terrible me asaltó. Recorde que al decir de las leyendas de hechicería, la mandragora llora también cuando se la ha regado con la sangre de un niño. Y con una sospecha que me hizo palidecer horriblemente, me incorporé. Como las mandragoras, dije. Como las mandragoras, repitió el palideciendo aún más que yo. Y nunca hemos vuelto a vernos. Pero mi convicción de ahora es que se trata de un verdadero bandido, de un perfecto hechicero de otros tiempos, con sus venenos y sus flores de crimen. Llegara a producir la violeta mortífera que se propone. Debo entregar su nombre maldito a la publicidad. Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, Villa de María del Río Seco, Córdoba, 13 de junio de 1874. Tigre, Buenos Aires, 18 de febrero de 1938, fue un poeta, ensayista, periodista y político argentino. La actividad literaria y política de Lugones comienza en Córdoba, con su incursión como periodista en El Pensamiento Libre, publicación considerada atea y anarquista, y participa en la fundación del primer centro socialista en esa ciudad. En esa época publica poesía con el seudónimo de Gil Paz. Poco después, ya en Buenos Aires, se une al grupo socialista que integran, entre otros escritores, José Ingenieros, Alberto Gerchunov, Manuel Baldomero Ugarte y Roberto Pairo, y escribe de manera esporádica para varios medios, entre los que se cuentan el periódico socialista La Vanguardia, y el periódico roquista Tribuna. En Buenos Aires, generó constante polémica no tanto por su obra literaria sino por su protagonismo político, que sufrió fuertes virajes ideológicos a lo largo de su vida, pasando por el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo. En esta época conoce a Rubén Darío, quien tendría importante influencia en su obra y cuyo prestigio le facilitaría el ingreso al diario La Nación. En 1897 Lugones publica su primer libro, Las Montañas del Oro, de estilo inspirado en el simbolismo francés. Algunos capítulos de este libro habían sido publicados en una revista dirigida por Paul Broussard llamada La Biblioteca. En 1898 se adhirió a la Sociedad Teosófica, en la llamada Ramaluz, sección de la que 2 años más tarde es elegido secretario general. Su interés por el ocultismo y la teosofía comenzó desde muy joven, cuando aún vivía en Córdoba. Entre 1898 y 1902 escribió 4 ensayos, Acción de la Teosofía, Nuestras Ideas Estéticas, Nuestro Método Científico, y El Objeto de Nuestra Filosofía, para las revistas Filadelfia, Buenos Aires, y Sofía, Madrid, en donde expone las principales ideas teosóficas sobre la ciencia, el arte y la filosofía. Además, es posible encontrar la influencia de la teosofía en varias de sus obras, como en El Payador, 1913, 1916, Prometeo, Un proscripto del sol, 1910, o Elogio de Ameguino, 1915.